¿Me pueden hablar de tú? Claro, eso sí, es que no sabemos qué habla de usted. A Memo le hablamos de todo. Me siento más. Yo soy el roomie de Memo, entonces yo lo tuteo, yo le digo de Sí. Yo a Memo también le hablo de tú, Justo pero... le acabo de decir a Memo que llegó una chica de intercambio ahí a la casa de República Dominicana. Wow. Y tiene 19 años, o sea, le llevo un montón de años. Y entonces, y yo, a ver, ¿y qué onda? ¿Y quién eres? Y porque pues apenas le estaba conociendo. ¿Y quién eres? ¿Y qué haces? ¿Y qué te gusta? ¿Y cuáles son tus hobbies? Y así, ¿no? O sea, fui por ella, entonces fue un camino largo, no sé, gracias. Y yo, no, o sea, ya no me digas usted, dime tú. Pero vaya, te ríes de que ella, es que ¿qué más le digo? Es que pregúnteme. Sí. Y yo, no, ya no me hablas de usted. Muchísima risa. Qué bueno. Y bueno, antes de que... Ese siento feo pero bueno, intentar hacerlo, ¿no? Antes de que te presentes con nosotros y con las personas que nos ven, para hacerlo un poquito más a fondo, nosotros por lo regular empezamos con una oración. Sí. Entonces vamos a hacer una oración, recomendar este tiempo al Señor, y ya terminando la oración, ya tal vez puede, para que los que nos están escuchando. Ni expertos, ni perfectos. Capítulo 5. Vida consagrada. Seguimos. Estaban impresionados porque allá en la zona por donde fueron los ¿tiene eventos, niños? ay, perdón, sobre todo cómo se nota a quién quieren más, o sea, que el pedazote de Ángel y no, es que se lo cortó Ángel. Y hacia allá, que es Jico, se llama Teocelo y todos esos lugares, el pan es Vete a comer pan. Ya me lo acabé y no hemos No, está bien. Que Dios bendiga no, lo que orar, está en la ¿no? barriga. Sí. Bueno, vamos a empezar con una oración para recomendar este tiempo al Señor. Y bueno, no sé quién quiere decir esto. ¿Yo luego? Sí. Yo sí, okay. Bueno, el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor, gracias por esta vida, gracias por su visita, gracias por traer las bendiciones que nos has regalado, Señor. Señor, te pedimos que nos acompañes en este momento, Señor, que bendigas a las personas que nos escuchan, bendícenos a nosotros, que lo que salga de nuestras bocas sea para darte honra y gloria. Acompáñanos, Señor, y ser ese ejemplo de que nos tengamos presente, que esto es para la gloria de ti. Por nuestro Señor. Amén. Amén. Pues bien, mi gente, hoy aquí estamos con una persona muy especial. Estamos con Sammy, es una consagrada, y pues en ese momento pues vino desde Monterrey, está aquí en Jalapa, y es un gusto pues tenerla aquí. Así que en estos momentos pues nos gustaría que se presentara, pues que nos diera pues pequeños datos sobre usted, ¿no? Muy bien. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento, la verdad, muy alegre y muy privilegiada de poder estar aquí con ustedes, y los honro por este espacio que están creando. Gracias. Y bueno, pues mi nombre es Samantha Samaniego. Yo nací en Monterrey. Tengo 50 años de vida, entonces muchos más que ustedes. Y tengo de consagrada ya con un compromiso de por vida. El siguiente mes cumplo 21 años ya de consagrada. ¡Wow! Llevo más de su edad como consagrada. Wow. Menos que Sam, pero... Pues lo de Jesús más o menos. Cuando tenemos un invitado, le pedimos que nos ayude a prender nuestras luces. Aprender, ok. Las luces. ¿Y qué tengo que hacer? Solamente Hecho conectar. en sí. Ok, estoy en electrocutar. No te preocupes. Me dio gusto conocerlos y no... Muy bien. Yo tendría que saber hacer esas luces. Bueno, pues el día de hoy vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas que bueno, nos han hecho las personas que nos siguen. Son duditas que tienen ahí las Sí, personas que nos siguen. hace unos días en Instagram compartimos que nos ibas a estar acompañando aquí, y ellos que tienen algunas Todavía dudas. sin saber, ¿no? Todavía sin saber que sí venía, sin estar seguro. Y pues les hicimos, y ya fue hace, bueno, no sé, pero le hicieron las preguntas. ¿Fue el lunes o el martes? Uno de esos dos El días. mismo día que te enviamos el video, ese mismo día. Ah, sí, cierto. Teníamos fe de que el Señor iba a mover todo para que se diera. Entonces, Te hablan.
Así se lleva. Como te comentaba, ya nos hicieron unas preguntas. Algunas personas quieren saber sobre ti, sobre la vida consagrada, sobre todo eso. Y bueno, creo que Ángel es el que las tiene, entonces. Sí, entre Dani y yo, vamos a ir por orden. A ver. Di la persona que lo puso también para acá. Ok, vamos a decir el... Para echarlos de cabeza, dice. Sí, sí. Que se vea que no son. Que se vea que no han hecho discernimiento. Hay como varias preguntas que se repiten, más o menos, pero bueno, vamos a empezar con la primera. Esta la hace Avi Ríos. ¿En algún punto te sentiste arrepentida o replanteaste tu decisión de consagrarte? Antes de responder esta pregunta, a mí sí me gustaría, que creo que está aquí, ¿cómo fue este proceso? O sea, ¿cómo fue un poquito de tu historia de vida en cuanto a, ok, estudié tal, vivía con una familia tal, ¿cómo fue ese proceso de llegar a lo que eres hoy, no? Ok, pues va a ser bien resumido porque yo puedo hablar así como, ya saben, con mi edad puedo hablar muchísimo. Tengo muchos detalles que pudiera contarles, pero así como brevemente, yo nací dentro de una familia que era católica, pero no practicante. Okay. Entonces, pues no iba a misa con mis papás y siempre estuve en colegios, toda mi primaria, secundaria, pero pues iba a misa ahí cuando tocaba ir a misa en la escuela, ¿no? Ajá. Pero no iba con mi familia. Y esto es dato importante, para mí no era una inspiración ser consagrada. O sea, veía a las monjitas o los sacerdotes, ¿verdad? Pero no era como, quiero ser consagrada, no, jamás. Ajá. Y y ya cuando fui creciendo yo decía, no, alguien que se consagra, o sea, una mujer que se consagra es porque se siente fea y siente que nadie se va a casar con ella y mejor se esconde, ¿no? Se va al convento. Eso era lo que yo pensaba. O no, pues es que es alguien que piensa que no va a hacer algo en la vida, no tiene capacidades, habilidades y que pues mejor se pone a hacer nada, porque alguien en el convento pues no hace nada. Eran mis pensamientos erróneos, obviamente. Pero era lo que yo percibía, o sea, como que no me inspiraba, no era algo que yo anhelara para nada. Cuando entro a la universidad, me invitan a MCU, que es la Misión Católica Universitaria, y entonces me invitaron a una actividad, y en ese momento yo empecé a ver como esta relación entre todos, la vida de alegría, del acogimiento que me daban. Y para esto yo tenía 18 años y bueno, les voy a contar muchos detalles, pero al final de cuentas yo no estaba en el Señor, ¿verdad? Y mi Dios era la escuela, el dinero. Gracias a Dios mi papá nos tenía bien, yo en ese momento traía carro del año, estaba estudiando en el TEC, mi papá pagaba el TEC. O sea, realmente teníamos una posición económica bien, no podía, o sea, bien, simplemente pudiera decirlo. Y entonces realmente mucho menos me pasaba en la mente la vida consagrada. Y mi papá siempre era como, tú te pones tu techo, o sea, tú supérate, tú haz lo que sea de tu esfuerzo para salir adelante, ¿no? Entonces eso era como mi visión. Y yo quiero tener mi carro, y yo quiero viajar, y yo quiero tener mi casa, y yo quiero tener muchas propiedades, etcétera. Ese era mi pensamiento. Entonces, cuando voy a esta actividad de MCU, y mis amigos pues eran del mundo, me iba en aquel momento a los rodeos, a los antros, ya empezaba también a tomar con ellos, a andar en bailes, etcétera, etcétera. Entonces, para ese entonces, ahí es cuando ya yo empiezo a ver este otro mundo, ¿no? El mundo de MCU. Y entonces, Se está bañando. Tengo una pregunta. ¿Qué estudiaste? Ingeniero administrador de sistemas. Wow. Pero no terminé en el TEC. ¿Te cambiaste de universidad? Me cambié de más. Bueno, entonces me invitan a MCU y ahí es donde empiezo a ver este otro ambiente fuera de lo que yo vivía. Y en aquel entonces yo escuchaba la música, era Motley Crue, Guns N' Roses, o sea, era Metallica, era otro tipo de música que nada cristiana. Y después empiezo a participar de lo que viene siendo ya la vida de MCU.
Y ahí es donde me invitan a un retiro, al curso de Una Vida en Cristo, y tengo un encuentro con Cristo vivo. Y ahí es donde yo creo que en ese momento yo me enamoré de Jesús, porque fue experimentarme totalmente amada por Él. Y te digo, para no hacer el cuento largo, pero tuve un encuentro muy palpable donde yo sabía que Él estaba vivo, que Él me amaba, y Él me invitaba: yo te doy una nueva vida, ¿verdad? Dame tu vida, yo te doy una nueva vida. Y a partir de ahí yo empecé a tener un tiempo de oración, a descubrir en medio de la palabra, ¿verdad? De estar leyendo la palabra, un amor de Dios, que Él me hablaba directamente, y yo no sabía que podíamos tener una relación con Dios viva, ¿no? Y poder comunicarnos con Él. Y es ahí donde yo empiezo a experimentar esta pues invitación de amarlo, ¿no? Y de conocerlo más. Entonces, ahí dentro de MSU también hay consagrados, hay hombres consagrados que sirven, ¿verdad? Los siervos de la palabra. Entonces empecé a conocerlos y me inspiraron mucho. O sea, yo decía, estos hombres son líderes, tocan la guitarra, o sea, estudian, tienen sus carreras también, son súper varoniles, son atractivos. O sea, era como, ¿por qué no se quieren casar? O sea, ¿qué onda con ellos? O sea, cualquier mujer quisiera casarse con ellos y no se quieren casar. ¿Qué tienen de malo, no? Exacto, o sea, como, algo malo ¿qué deben de pasa? tener, ¿no? Exactamente, o sea, para mí era como, ¿qué onda? Porque yo venía de esto de la vida consagrada, otra perspectiva, ¿no? Muy errónea y muy negativa. Y ellos fueron los que empezaron a inspirarme en este sentido de dar la vida por el Señor, de vivir en alegría, dando la vida por Él, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo empiezo a experimentar esta invitación de Dios en mi oración personal de entregarle mi vida. Y entonces empiezo a servir, y entonces empieza un proceso de discernimiento. Y yo estaba estudiando en el TEC por cuestiones económicas. Aquí sí es importante porque fue en el 94 y hubo una crisis en México. Entonces mi papá, que estábamos bien económicamente, empezó a tener muchas deudas. Okay. Y entonces ahí es donde yo tengo que salir del TEC y luego voy a estudiar a la uni, porque ni aún con beca podíamos que yo siguiera en el TEC, ¿no? La uni es la autónoma, ¿no? La autónoma de Nuevo León, exacto. Okay. Y ahí terminé la carrera de ingeniero administrador de sistemas. Y entonces empiezo mi proceso de discernimiento con un sacerdote y ahí es donde yo voy descubriendo, oye, el Señor me invita a consagrarme. Y sí tuve la oportunidad, en un momento me sentía como en una Y donde experimentaba yo la invitación a la vida consagrada, y en mi anhelo era también como formar una familia, o sea, casarme, formar una familia, ¿verdad? Crecer, como les digo, profesionalmente. Y entonces ahí fue donde, en ese discernimiento, Dios fue dando luces para que yo tomara una decisión de: me entrego a ti por siempre, Señor. Y justamente en el 18 de diciembre fue, en el 2001, que yo le dije al Señor, sí, para siempre contigo, ¿verdad? Él me invitó y para mí fue muy claro que me invitaba a desposarme con Él, y eso fue delante del Santísimo, y fue Él y yo. Y ya después hice mi proceso dentro de la iglesia en la diócesis, en el orden de vírgenes consagradas, y ahí ya fue formalizar mi consagración, y esto es lo que voy a cumplir 21 años. En el 2004 hice mi consagración perpetua dentro del orden de vírgenes, y es como si fuera un rito de boda, donde el obispo me pregunta si quiero ser desposada con Cristo. La consaboda le dicen, ¿no? No lo viste. Pero sí. Pues de mi hermano escuché que dije así como de, una consaboda. Puede ser. Y el obispo, o sea, digamos que el signo es el anillo, porque el obispo lo pone como si fuera Cristo, ¿verdad? En nombre de Cristo me pone el anillo, y yo hago un voto de castidad y de obediencia al obispo. Y bueno, pues así a grandes rasgos es como qué padre. Tuve este proceso. Y claro, ya después definitivamente para nada mis ideas con respecto a las religiosas, porque
es muy valioso lo que hacen, ¿verdad? Y era simplemente erróneo lo que yo estaba pensando, y es muy valioso para mí la vida religiosa y conventual. Y bueno, pues ahí le dejo para que haya más preguntas. Ok. Está muy bonito. De hecho, hace poquito hablábamos de eso con Memo, en las pláticas luego nos ponemos en las comidas nos ponemos a platicar como sobre de que lo exprimimos aquí. Sí, ¿no? O sea, de que las vocaciones, y nos decía de que si en algún momento se acaban los sacerdotes, ¿quién nos va a casar a ustedes? ¿No se quieren casar? Sí. Es como de que son necesarios. Eso no lo había pensado, ¿no? Entonces sí, claro, todas las vocaciones tienen un peso muy fuerte, sobre todo los... No, y si se acaban los sacerdotes no tenemos a Cristo. Exacto. Claro. O sea, Cristo sacramentado. Que también es cierto que pues ya tantos años que tiene la iglesia, Dios no va a permitir que se acaben los sacerdotes, ¿no? Y es su promesa. Pero pues tiene que haber gente que sea sacerdote, ¿no? Algo que hablaba con Memo, y de hecho yo pensaba que ibas a decir como más por ahí, y nos decía que las vidas consagradas, las vocaciones consagradas tienden a ser como el resultado de familias que aman mucho a Cristo, ¿no? Entonces, como que, porque yo le preguntaba así como, bueno, o sea, pues la mayoría de nosotros tiene el deseo de alguna manera como de casarse y formar una familia, ¿no? Yo le preguntaba así como, los consagrados, pues también luego hay quien tenga el deseo desde niño de ser consagrados, ¿no? He visto de sacerdotes que desde chicos dicen, quiero ser sacerdote, ¿no? Y él me decía justo eso, ¿no? Como de que pues es un resultado de alguna manera, ¿no? Como pues familias que aman mucho a Dios y que ellos aprenden a amar mucho a Dios así, ¿no? Sí, aunque en mi caso, te digo, no íbamos a misa. Ya después mis papás... diferente. Sí. Ya después, cuando hay crisis económica, mi papá tiene una conversión y empiezan a acercarse a Dios, y ya después ellos también formaron parte del grupo de matrimonios y entraron a la comunidad. Me imagino que también tú, de alguna manera, estando en MSU, pues los jalabas. Exactamente, Así yo fui como la que tú. los invité. Así es. Y retomando un poquito la pregunta, Es que ya no me acuerdo cuál era ¿en la algún pregunta. momento te arrepentiste? O sea, Ok, gracias. A lo mejor entre 2001 y 2004 que nos dijiste que fueron como las fechas. Gracias a Dios, hasta el día de hoy no ha llegado en mí esa, como decir, híjole, me equivoqué, o no lo hubiera, o sea, si me dieran una segunda oportunidad, no escogería este estilo de vida para nada. O sea, creo que con el pasar de los años, estoy mucho más convencida de esta vocación y mucho más enamorada de Cristo. O sea, es porque para mí ha sido un experimentarlo de una forma mucho más profunda en mi persona y en ¿cómo les podré decir? O sea, evidente su amor, ¿verdad? Y que crece ese amor. Entonces, hasta ahorita, gracias a Dios, no ha habido para mí un arrepentimiento o me equivoqué, o no, para duda nada. alguna, ¿no? De duda, no. No. Desde que dijiste sí, siempre. Como la fidelidad de Dios ahí, ¿no? A mí algo que me gusta mucho es ya se me fue la idea. No sé qué me gusta mucho. Bueno, qué bueno, ahorita que lo que te De que no me arrepienta. ya, claro, de que Dios nos llama a todos a amarlo, pero en la realidad de vida que tenemos, ¿no? Entonces, pues la realidad de vida del consagrado, pues es como más cerca, ¿no? O no sé si más cerca, pero como que más vívido, más nítido, ¿no? Como con Dios. No necesariamente, porque conozco solteros o casados, que incluso personas divorciadas, que tienen una relación muy fuerte con Dios. Ok. Más bien yo creo, en la apertura y en la disposición que uno tiene en este encuentro con Él. Okay. O sea, en el acercarnos a Él, independientemente de la vocación. Ciertamente, yo debo de cuidar mi relación con Él. O sea, para mí es lo más importante y lo esencial. Así como el esposo tiene que cuidar su relación con la esposa, Por supuesto. es mi esposo, ¿verdad? Sí. Entonces tengo que cuidar mis tiempos con él, agradarlo a él, esforzarme por él, ¿no? Y por ende por sus hijos. Pero entonces, sí, como consagrada, para mí Él es la prioridad, porque Él es mi esposo y tengo que buscar también tener mi encuentro con Él diario, ¿verdad? Wow. Pero en cualquier vocación podemos tener una relación profunda con Él. Oye,
Perdón, ibas a decir. No. Es que a mí me llama mucho la atención esa imagen de como que lo dijiste ahorita, ¿no? Como es mi esposo. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste sobre eso, no? O sea, o cómo fue tu reacción cuando dijiste como me voy a casar con Dios, o qué pensaste, ¿no? Porque uno lo ve como padre, ¿no? Y nosotros como Sí. hombres, pues de alguna manera Claro. no lo podemos... No tienes esa No figura. tenemos esa noción de verlo como pues una relación amorosa con Dios, ¿no? O sea Es sí, diferente. por el amor, pero como, pues no un amor de pareja, ¿no? Exacto. Fíjense que fue precisamente cuando estaba en este proceso de conocer su amor, cuando yo empiezo a experimentar que me empieza a inquietar esto de, a ver, ¿será que, o sea, me llamaba mucho la atención como entregar toda mi vida a él, así, como les digo, a la par de que hacían los siervos? Y entonces en la escritura hay muchos pasajes que hablan de la esposa. Entonces me daba muchos pasajes así como yo te desposaré. Y cuando fue un momento clave para mí fue donde yo experimenté que él me invitaba, ahora sí como discierne, o sea, como ahora sí formaliza esto, ¿no? Y entonces fue un momento, yo regresé de un retiro y tuve un momento de oración en mi cuarto, ahí vivía con mis papás y yo decía, Señor, si tú me estás llamando a que esto, o sea, si esto es real, dame una palabra. Y abrí la Biblia y me dio Isaías 62:5, que está grabada en mi anillo, que dice, así como el joven se casa con su novia, así tu creador se casará contigo. Y así como es feliz el esposo con la esposa, así será tu Dios contigo. Entonces, claramente me invitaba a un desposorio. Y yo así, vamos en serio. Sí le gusta. Créeme que así me sentí como súper cortejada por él. Y así ha sido. Y cuando fue mi compromiso de por vida, o sea, cuando les digo que fue entre él y yo de decirle que sí, fue porque yo experimenté esta pregunta de ¿quieres ser mi esposa? Y fue confirmarlo otra vez con esta cita, ¿verdad? Entonces, y en el orden de vírgenes consagradas, la imagen es, la identidad es virgen, esposa y madre. O sea, mi identidad es virgen, esposa y madre. Bueno, y les hablo del orden de vírgenes consagradas porque es a nivel iglesia, o sea, pero también yo participo de una comunidad de alianza que es Comunidad Gesed, ¿verdad? Así como ustedes están aquí en Incienso de Dios. Y a nivel comunidades tenemos Asociación Betania. Y entonces somos las consagradas que participamos o que somos miembro de alguna comunidad en alianza de la Espada del Espíritu, y entonces tenemos nuestro compromiso de por vida como consagradas, pero ahí, como vivimos en el ecumenismo, se llama Mujeres Solteras para el Señor, porque el término concepto consagrada es católico, exclusivamente. Entonces, para Asociación Betania somos Mujeres Solteras para el Señor, y ese es a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel Espada del Espíritu, y hay una asociación y yo formo parte de esta asociación. Por ahí nos dijeron que eras la presidenta, ¿no? Soy la presidenta de la Asociación Betania desde hace 4 años y sigo un periodo. El siguiente año tenemos una conferencia en Filipinas, Dios mediante, y ahí tendremos elecciones para hacer cambio de consejo. Pero sí hay para que me encomiendo sus oraciones. Porque sí, es todo toda una responsabilidad. Sí, claro. Qué padre. No sé de ustedes, pero o sea, yo ya sabía que era muy importante, ahora sí te quedé como... ¿A quién tenemos aquí? Hay que cuidar todo lo que estamos haciendo. Aquí lo importante es Cristo. Pensar el doble lo que decimos, ¿no? Claro. ¿Tenemos otra pregunta, Dani? Ustedes sean libres. Sí, claro. Aquí Gael pues nos pregunta, bueno, hay unas preguntas que como tal ya las respondió ahorita, pero ahorita las volvemos a reafirmar. Pero me gustaría preguntar, aquí Gael nos pregunta de cómo reaccionó su familia cuando supieron su decisión. Eso está muy interesante. Está interesante porque incluimos familia y amigos, ¿no? También. Ok, pero pueden ser amigos, pero más realmente sí fue el conflicto con mi familia, porque yo soy la mayor de 3. Entonces soy la única mujer y luego tengo 2 hermanos, obviamente menores. Entonces mi mamá siempre era como los nietos, y cuando te cases, y mis nietos. Y ella decía,
no es lo mismo tener nietos de la hija que de los hijos, porque normalmente la mujer está más apegada como a la mamá, ¿verdad? Y busca mucho, o sea, normalmente uno como mujer busca a la mamá. 9 meses incluso, ¿no? De llevar a tu hijo en el vientre. Sí, pero buscas a la mamá como ese apoyo de ayúdame con el bebé, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando yo ya experimento esto que ahora sí que el Señor me invita, ahora sí como a formalizar y este discernimiento, pues yo lo platico con mis papás y mi mamá lo primero fue como, pero ¿cómo? O sea, yo quiero que tengas hijos, yo quiero nietos. Y eso fue algo muy conflictivo para mí porque yo no quería que mi mamá sufriera a causa mía, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y mi papá, en ese momento ya ellos participaban de la vida en el Señor, ya participaban de comunidad, ya habían tenido este encuentro con Cristo. Y mi papá me decía, ok, entiendo que quieras ser consagrada. Porque papá, les digo, él tenía así como, tú vas a ser la número 1 y la empresaria y, ¿verdad? Entonces, olvida esos sueños, ¿verdad? O sea, como de, pues no te vas a dedicar al mundo, ¿no? O sea, más bien es como, bueno, ¿qué te pide Cristo? Claro. Y por otro lado, él me decía, ¿por qué te tienes que salir de la casa? O sea, porque yo empecé a hacer un discernimiento junto con otras hermanas y fue salirme de casa de mis papás para vivir con otras, así como ustedes que viven juntos, era discernir si este era mi llamado y ver si lo vivía con estas hermanas, porque así lo viven los siervos de la palabra, viven juntos, claro. Y entonces era buscar esta vida juntas, ¿verdad? Entonces decía mi papá, si te quieres consagrar, quédate aquí en la casa, o sea, porque tienes que irte. Y para mí era como, esto es importante también porque cuando yo estoy convencida, y luego yo me fui un tiempo a vivir en casa de hermanas y luego regresé precisamente porque mis papás me pedían que regresara, yo estaba convencida que el Señor me llamaba a estar en casa de hermanas, totalmente convencida. Y yo le dije a mi papá, les digo, ya habían pasado, no sé, 2, 3 años de yo inquietud y de estar formalizando, o sea, de estar discerniendo. Y le dije, mira papá, yo siento que el Señor me llama a irme a la casa de hermanas, pero no me quiero ir sin tu permiso. Entonces te voy a pedir que ores y le preguntes al Señor, porque yo quiero responder y tú estás en medio. O sea, yo no me voy a ir de aquí si tú no me das permiso. Pero te voy a pedir que ores y le preguntes al Señor si me está invitando a irme para allá, ¿verdad? Porque yo quiero responder. Y tú vas a ser el culpable si yo no respondo. O sea, yo me lavo las manos. Yo sí quiero responder, ¿no? Bueno, mi papá, gracias a Dios, ya después que se convirtió, fue un hombre de oración, un hombre santo, un hombre de oración. Entonces, era en la mañana y en la tarde me dice, ya oré. Y el Señor me dio el pasaje de cuando Jesús invita a los discípulos a que lo sigan. Y no, a ver, déjame entierro al muerto y déjame, me despido de mis papás y ven y sígueme. Entonces, el Señor, sí, totalmente. Y me dijo mi papá. Si no le gustabas, no había de otra. y ya mi papá fue como, hoy te llevamos. Y a partir de ahí, ya llevo 25 años, 26 años viviendo en casa de hermanos. Sí. O sea, ¿se puede decir que eres la encargada de casa? Sí, ahorita estoy como, al frente de la casa. Sí, totalmente. Totalmente. Sí. Pero eso fue un shock. Pero ya después, y luego ya mi papá, no sé si han leído el libro de los 3 monjes rebeldes y el de la familia que alcanzó a Cristo, bueno, se los recomiendo mucho. Hay una parte donde el papá de uno de San Roberto, de uno de los monjes, le dice, si ya desenvainaste la espada, no la vuelvas a envainar. O sea, como ya, lucha y ya no te arrepientas, ¿verdad? Y entonces cuando yo ya sentí que esto era de por vida y que les digo que ya el Señor me invitó a ser su esposa y que me daba esta palabra, ahora sí, claramente, les digo, ya tenía yo 6, 7 años de estar discerniendo. En ese momento, mi papá me dijo, ya desenvainaste la espada, no la vuelvas a envainar. O sea, te estás decidiendo por esto hasta que mueras, ¿verdad? Y entonces ya con el tiempo mis hermanos tuvieron sus hijitos, ya mi mamá tiene sus nietos y la verdad es que está muy contenta también de mi vocación. Entonces me apoya, ya mi papá me apoya desde el cielo, ya falleció hace 7, 8 años, pero
pero siempre él estuvo muy orgulloso también de, pues, de que el Señor me hubiera llamado, ¿verdad? Y mi mamá me apoya totalmente. Wow, qué bonito, la verdad. Gracias a Dios. Sí. Va bien. Qué buen llamado. O sea, porque Esta es una historia de origen brutal. o sea, es que Dios era de que no hay de otra. O sea, Sí, ¿no? O sí o sí. o sí, justo. Está igual, muy potente. Wow. Tenemos otra Sí, pregunta. a ver. Esa está igual interesante. Emma Espinosa nos pregunta: ¿tú consideras que todos deben hacer su discernimiento vocacional? Sí. Es que miren, sobre todo en la etapa en la que ustedes están como jóvenes, a veces el temor es, y si le pregunto y me dice que sí, Y si me gusta, ¡qué si me gusta, me tengo que miedo! quedar. Exacto, o sea, es como, y qué miedo, ¿no? O sea, que me diga que sí. Dios nunca nos va a pedir algo que no queramos. O sea, nunca va a ir en contra de nuestros deseos ni de nuestra voluntad. Siempre va a ser una invitación y siempre va a ser un llamado. O sea, no, y nos va a dar la gracia, ¿verdad? Pero entonces es confiar en que no nos va a meter en una cuestión de, oh, estoy aquí, no quiero vivirlo. O sea, no, o sea, es algo que vamos a vivir en plenitud, por un lado. Por otro lado, es una libertad. O sea, cuando ustedes disciernen, ¿verdad? En sus etapas de 20, diría yo, cuando disciernen, a lo mejor es complicado entender y sí o no, pero cuando te das cuenta, oye, no es por aquí, entonces ya cierras la puerta. Ya sé que ya no es por ahí. Ya cierras la puerta, ya sabes hasta que con no es gusto por te ahí. Exactamente, o sea, ya es como ahora sí, bueno, como una hermana me dijo en su momento, Sammy, ya discerní que no es la vida consagrada mi llamado. Y yo, ay, muy bien, ahora te toca ver la otra parte. Sí, bueno. ¿Te vas a casar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Cuándo? ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Todo lo demás. La vida es un discernimiento siempre, sí. o sea, siempre es un Claro. discernimiento, pero entonces ya cierras esta puerta y entonces ya tienes toda la libertad de, ok, no es la vida consagrada y entonces ya me abro a, oye, pues si es el matrimonio, bueno, ahora sí, ¿con quién y dónde y qué voy a hacer de mi vida? Pero ya esta parte ya lo dialogaste con el Señor, ¿verdad? Estás en y ya paz. estás en paz. Y por otro lado, como mujeres, los hombres todavía no tienen esta limitante tanto, pero como mujeres llegan a sus 30, 35, no se han casado, no tienen novio, y entonces es como, oye, es la vida consagrada. ¿Por qué? Porque no, o sea, genuinamente no lo hacen con esta intención de, o sea, no hay un dolo, pero a final de cuentas, como no han hecho este discernimiento y no han cerrado esa puerta, entonces el escape es la vida consagrada, porque si no me he casado y ya estoy en 35, a lo mejor ya no me caso y no quiero ser solterona, ¿verdad? Claro. Entonces no quiero que me fichen de eso, entonces a que lo hable me voy a la vida consagrada. No, porque si no estoy llamado, no lo vas a vivir en paz, ni en libertad, ni en plenitud. A final de cuentas, Dios, digamos, nuestra vocación es ser santos. Y el estado de vida es un medio, pero el estado de vida nos va a llevar a esa santidad y lo vamos a vivir en plenitud. Entonces, como les digo, yo no lo cambio, o sea, soy súper plena, súper feliz. No quiere decir que no haya retos y tribulaciones, las hay, pero no lo cambio porque me siento pez en el agua en mi vocación, como un casado que vive bien su vocación, pez en el agua. Entonces, o un soltero. Me ha tocado hermanas ya de mi edad que empezamos a discernir juntas, que decidieron que no, permanecen solteras, que ya les digo, ya son de 50 años, y que ellas dicen, oye, yo anhelo casarme, pero hasta ahorita no ha habido el hombre, ¿verdad?, donde yo vea que me puede llevar a la santidad. Viven felices, saben que no es la vida consagrada porque ya lo discernieron, construyen al reino, o sea, son mujeres que viven en plenitud su soltería y están aportando y no están amargadas de, y no me he casado, ¿verdad? Y qué tal que era la vida consagrada. Sí puede haber vocaciones donde te des cuenta a tus 30, 40, ok, San Agustín lo hizo y yo conozco de consagradas que a sus 40, incluso 60, es como,
oye, pues más bien Dios me ha venido llamando a la vida consagrada y no me había dado cuenta. Ok, pero ya has venido caminando por ahí, sí me explico, pero no es como que porque es la vía de escape. Claro. Sí, o sea, no es verlo. Entonces, sí, disciernan en su juventud para que puedan tener libertad para más adelante. Sí. A mí algo que me decía, precisamente la misma persona que preguntó, fue mi RP, o sigue siendo, todavía no se ha hecho el cambio. Y pues lo que me decía es que justo los planes de Dios para cada uno son buenos, perfectos y agradables, ¿no? Exacto. Pero me hizo mucho ese énfasis en agradables, porque a veces se nos olvida que también nos va a gustar, ¿no? Entonces, por eso me daba risa como de, y si lo investigo y si empiezo a conocer y me gusta, y si me gusta me voy a querer quedar, y yo no quiero quedar, ¿no? Entonces, si te gusta, pues normal que te quieras quedar, ¿no? Entonces, Esto que dices, es importante también que hay una libertad. Dios te puede invitar, pero es como dicen, te invitan a una boda y tú decides si vas o no. Claro. Entonces tampoco es como que Dios te invite y entonces a fuerza te tienes que consagrar. Okay. Tenemos toda la libertad y a mí el Señor me la dio en su momento. Después me invitan a otro porque esto es otro testimonio, o sea, aparte de mi testimonio. Pero a final de cuentas, yo tuve esta invitación de Dios de si quieres conmigo o con otra persona, ¿verdad? Y estaba el fulanito. Entonces para mí fue como, Señor, ¿verdad? Entonces, tenía mejores cualidades. Era mejor partido. entonces aquí es, no porque tengas el llamado o porque Dios te esté invitando, estás obligado. Claro que no. Es un Dios de amor y es un Dios de libertad. Entonces no nos va a obligar. Claro. Incluso he escuchado, no recuerdo qué siervo fue, que dijo que él, o sea, al hacer su discernimiento, el Señor le dijo como de que están los dos. Yo lo escuché de Fer Ayala. ¿Fue Fer Ayala? Que dijo de que te puedes casar o pues. Tenemos otra pregunta para. Sí, claro. Sí, claro, aquí Fátima Castro nos hace la pregunta de ¿a qué edad es recomendable comenzar el discernimiento? En la experiencia de estar acompañando a chicas, yo diría que ya para ir terminando la universidad. ¿Por qué? Porque tiene que haber una madurez en edad, pero también de vida. Okay. Porque si empiezan muy chiquitas, o sea, en algún momento llevé discernimiento con algunas adolescentes y desde muy chiquitas era como, no es la vida consagrada. Y después era como, no estoy segura. Okay. Y nos tocó el caso de una chica que a sus 17 fue a vivir a la casa, discernió, dijo que no, y ahorita es consagrada de por vida. O sea, experimentó otra vez esta llamada y, o sea, ya tenía la inquietud, pero fue como... La regresó. Sí, o sea, y para ella fue como, pues es que realmente yo me siento llamada y ahorita ya hizo su compromiso de por vida hace 2-3 años. Ella es de Estados Unidos. Wow. Y entonces, para tomar una decisión así tiene que haber una madurez de vida y entonces el estar estudiando la carrera, o sea, ya llegar a tus 18 años, o sea, yo diría que alrededor de los 20 es una buena etapa para empezar a considerarlo, porque les digo, antes falta todavía una madurez tanto humana como de vida. No quiere decir que no, porque Santa Teresita a los 15 años entró al convento, ¿verdad? O sea, no es como, no lo hagamos un absoluto, sí. Pero sí es muy recomendable como ya en tus 20s abrirte a este discernimiento para que también, como no sabemos cuánto va a durar, o sea, ahorita una chica en la casa acaba de decidir que no, bueno, decidió hace un año que no, pero estuvo 6 años en discernimiento. Ahorita va a cumplir 28. Entonces, ella empezó a sus 22. Entonces, no sabemos cuánto tiempo va a durar el discernimiento, como pueden ser meses, pueden ser 2 años, pueden ser 6. O sea, a ella le acaba de pasar. Entonces, si comienzas entre tus 20, ok. Si dura 6, 7 años, pues entonces todavía tienes 26, 27 y para las mujeres es una buena edad, ¿verdad? Para decidir, oye, pues no es por aquí, me abro la vida del matrimonio, pero si empiezas a tus 30, pues no sabes cuánto tiempo vas a pasar y puedes terminar a tus 36, 37 y decir, no era por aquí. Entonces, por eso también es importante, como en la etapa de los 20, abrirse a
al discernimiento, Ok. en mi consideración. Sí, claro. Está... No lo había pensado. Es que tiene sentido. Ajá, sí tiene sentido, pero como que no lo piensas. Sí. Sí. Ajá. Hay el caso de una de las chicas que ella hizo la brecha, bueno, ya después explicarán aquí qué es la brecha, pero hizo la brecha. Ya lo explicamos. Ok, perfecto. Entonces, vean el episodio. Pero entonces, hizo la brecha. Durante la brecha experimentó la inquietud de la vida consagrada, discernió, y al momento de cerrar la brecha dijo, matrimonio. Y entonces decidió matrimonio, cerró la vida consagrada. Después volvió a experimentar esta inquietud a sus, como 3 años después, estoy hablando como a sus 25, 26. Ok. Y fue como, oigan, tic, 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 volvió a tocar la puerta. Oigan, me siento otra vez la inquietud de la vida consagrada. Volvió a abrir el discernimiento, pero le estoy hablando que ya había cerrado. Vuelve a abrir, estuvo 2 años más. Ahora sí, ya claramente, o sea, y en el tiempo de discernimiento Dios obra. O sea, Él siempre se encarga de estar obrando en nuestro interior, y todo proceso es también de crecimiento y de encontrarnos con Dios. Entonces, dijo que no, ¿verdad? Volvió a abrir el discernimiento y después decidió que no, y ahorita ya se casó hace poquito. Pero por segura. Sí, pero por eso es también, ¿verdad? Como si abres el discernimiento, tienes que estar seguro que no es. Porque si te quedas indeciso, después es como, pues está ahí la inquietud. Y si no cierras, incluso como hombres les puede pasar, de decir, oye, a lo mejor tengo la inquietud de la vida consagrada, pero pues no sé. Y más adelante es, ¿le hablo a esta chava o no? No sé, porque no estoy segura si Dios me está llamando o no. Y no puedo empezar una relación. Entonces, quítense de eso. O sea, cierren, ¿verdad? De decir, no es la vida consagrada. Bueno, entonces ya sé que no es por ahí. Okay. Y, ¿verdad? Para no estar como haciéndolo en intervalos, vaya. Okay. Ya tenemos que ir cerrando. Ya. Yo tengo una última pregunta, perdón. Otra, rapidísima, muy breve. Si tuvieras la oportunidad de decirle algo a tu yo de 18 años que apenas estaba empezando a conocer todo esto, ¿qué le dirías? Que tenga confianza totalmente en que Dios tiene control de todo. Y que no tenga miedo. Wow. Lo que le diría. Y ya por último, para cerrar, ¿algún mensaje que tenga para las personas que nos escuchan? Que nos ven. Un mensaje, unas palabras. Que decían los sueños. Independientemente del estado de vida que seas llamado, enamórate de Jesús. O sea, tener a Jesús como roca en cualquier estado de vida va a ser quien nos va a sostener. Okay. Entonces, pidámosle, enamórame de ti, Señor. Y casado, soltero, viudo, consagrado, mientras lo tengas a Él como roca, todo va a estar bien. Amén. ¿Quieres que traiga? Sí, claro. Sí, por favor. Mientras te van explicando, me voy a atravesar cámaras. Sí, bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos regalaste a nosotros y a todos los que nos escuchan. La verdad nos sentimos muy afortunados. Se pasó rapidísimo. Sí. Es que hablo mucho. No, está súper bien. Está súper bien. De hecho, nos gustaría tener más tiempo si fuera posible. Ojalá de verdad tener sabemos que vienes ya con muchos planes, con muchas invitaciones. Y bueno, nada más para ir cerrando, a nombre de el podcast se llama Ni expertos ni perfectos. Okay, porque somos chavos hablando de eso y sabemos que pues no somos ni expertos en el tema ni perfectos en nada, entonces, y me sumo a eso. Ni experto ni perfecto. Entonces queremos que te lleves a Monterrey, un recuerdo de nosotros. Entonces parte de Ni expertos ni perfectos, somos ni expertos ni perfectos. Qué lindo. Wow, muchas gracias. Tiene tu nombre en la parte de atrás. Qué impresionantes. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias en verdad por el tiempo. Ajá. Pues bueno, perdón, iba a decir lo de para cerrar. Sí, adelante. Pues así como abrimos diciendo el que la gente, pues cerramos diciendo así como, y recuerden que no somos ni expertos ni perfectos. Y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias.
Y recuerden que no somos Ni expertos ni perfectos. Porque los chavos ahorita no quieren, Sí. no quieren discernir y no quieren entrar a la Nunca conversación. nos pasaba así. Es como en el cine debe ser la charla del pecado, que siempre se corta el video o pasa algo así. Es como... Bueno, Muchísimas solo gracias, que de se verdad. pudo. A pesar de todas las fallas de las cámaras, sí. logramos sacar todo eso de sí. Ese pillo anduvo de travieso. Sí, definitivamente. honroso afán, que con mis Ni hermanos expertos, estar ni en la perfectos. línea y juntos la vida entregar.